en la FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 7 de la mañana, 22 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 7:22. Bueno, doña Darcy, ¿hay rumores de la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Pues en los corrillos, como dicen, se está hablando del tema en los últimos días, que su fracaso frente al tema del presupuesto, la incertidumbre que hay frente a la financiación de los programas de gobierno, hasta por el recaudo de la DIAN se lo están achacando, y al final la cereza del pastel, el tema de la UNGRD, de la Unidad de Gestión de Riesgo, donde ya empieza una fase en la que él va a ser citado por la Fiscalía, donde se va a empezar a hablar mucho de ese tema, de las pruebas en su contra, y además donde se le negaron todas las estrategias planteadas por su defensa por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Todo esto ha hecho pensar a muchos que es hora de que el ministro dé un paso al costado. Pero no, señor. Ricardo Bonilla mantiene toda la confianza del presidente Gustavo Petro y de su círculo cercano, así que los que están haciendo fila para reemplazarlo, como el director de Crédito Público, don José Roberto Acosta, o el mismo Mr. Taxes, que hoy está en comercio, les va a tocar seguir haciendo fila, porque el ministro por el momento mantiene la confianza total del presidente de la República, que además ha dicho que es un hombre honesto y pobre, y pues seguirá con el tema del presupuesto. Una tarea también igual nada fácil la que le espera al ministro Bonilla, que además de tener que defenderse, tendrá que defender las finanzas del país. Pero él está diciendo que esos son chismes de prensa, lo he escuchado. En las últimas horas está defendiendo como de lugar, ¿no? Sí, pues yo no le diría chismes de prensa, es un tema en los corrillos y es, como le dije yo, es una conclusión absolutamente normal. Es que su situación no es fácil, es una conclusión que están o seguramente también los están moviendo personas interesadas, ¿no? Es decir, como sucede en estas cosas, pero yo voy a la fuente y la fuente no es él, porque él obviamente va a decir que él se queda y todo eso. Las fuentes son en los que toman las decisiones, ¿no? Usted tiene sus fuentes. Usted lo sabe. Sí, qué miedo. Usted lo sabe por formación profesional, Luis Carlos, que los puestos, los cargos públicos de los economistas en Colombia obedecen a un rally. Es decir, arrancan, se gradúan de la Nacional, de los Andes, pasan al Banco de la República, Planeación Nacional, luego se van a Washington, el BID, Fondo Monetario, vuelven. Es un rally muy cantado. Y uno de los puestos más apetecidos, Luis Carlos, están vacantes en enero. No vacantes. El presidente va a ejecutar el cambio de 2 codirectores del Banco de la República, que son de los puestos más apetecidos por economistas en Colombia. Entonces la pregunta es, el gobierno, primero está pues súper descontado que saquen a la hija de doña Alicia Arango, que es codirectora, y quedan otras vacantes. Entonces si el ministro de pronto, ¿qué tal que a Bonilla le dé por estar tentado a ser codirector del Banco de la República? Claro. Pero de todas maneras, lo de la UNGRD no son chismes, ¿no? Pues ahí hay un proceso. Claro. Y eso está en la Fiscalía. Y no son chismes de prensa, no nos los inventamos los periodistas. Ahí están los chats en los que él y 2 personas más de presidencia aparecen escribiéndole directamente a Sneider Pinilla para presionar por unos contratos. Don Juan, señor, ¿nos iba a decir? Sí, Luis Carlos, ese tema es muy delicado, muy complejo y está en las instancias de la justicia. Él, en uso además de su presunción de inocencia, ha dicho que eso no es cierto, pero veremos cómo valoran las pruebas y cómo fue la matriz de colaboración de Olmedo y la de Sneider, que son los que han puesto este asunto sobre el tapete. Lo que es más complejo, dicho eso sobre la justicia, es que en el rol como ministro, en mi sentir, viene de una grave metida de pata, que es haberle presentado a Colombia un presupuesto inflado. Ya como ministro de Hacienda, tiene al país en este galimatías jurídico y legislativo, sin saber qué va a pasar con el presupuesto del año entrante, porque todos los que saben de economía y de política le advirtieron
que la cifra estaba inflada y con una enorme terquedad en el ministerio insistieron con presentar un presupuesto con una cifra sobrevalorada que además traía de ñapa más carga tributaria para los bolsillos de los colombianos. Para mí ese es un tema, digamos, que lo pone en la candela, y recuerde que por eso, por un episodio de una tributaria mal planteada en un momento inadecuado, se le vino el mundo encima en el gobierno anterior al presidente Duque. No deben estar contentos en el gobierno Petro con lo que está pasando, dejando al gobierno en toda la incertidumbre presupuestal frente al año entrante. Ahora, Darcy, estoy viendo que Laura Sarabia esta mañana trinó el editorial del Espectador que sale en plena defensa del ministro de Hacienda. Esta mañana el Espectador trae su editorial que dice: no, el presidente no busca una dictadura fiscal. Y es un artículo de defensa fuerte y profunda al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, argumentando, según dice el Espectador, que era la única salida que tenía legalmente y amparada el Ejecutivo, Casa de Nariño, para pasar el presupuesto, que no es una dictadura fiscal y que eso es una exageración. Dice que al Congreso no le guste es una cosa, pero al tildar cualquier acto presidencial de dictadura le falta respeto a los colombianos y ahonda la polarización. Bueno, también tienen sus defensores. Tremendos defensores. Pero sí, yo le aplico otra, Luis Carlos, que es mucho más del pueblo, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Finalmente, pues a pesar de todo, me he dicho es que los ministros de Hacienda son pocos, los gobiernos no cambian normalmente de muchos ministros de Hacienda, tienen uno, máximo dos en cada administración, pues porque es parte de la estabilidad financiera y de un mensaje de estabilidad que se le da al país. Entonces estar cambiando de ministro de Hacienda aquí, yo no creo que sea bueno. No creo que sea bueno. Ya cambiamos al señor Ocampo, que duró muy poquito, y ahora volver a hacer otro cambio, pues no sé, pero va a ser muy difícil, Luis Carlos, porque uno teniendo a su ministro de Hacienda yendo a responder ante la Fiscalía por temas de corrupción es un tema muy complejo y no es un tema fácil, pues, para afuera, y me estoy refiriendo también a cómo nos ven los organismos multilaterales. Yo no creo que sea un buen mensaje, pero sí, a mí también me parece que parte de la estabilidad de un país es no estar cambiando de ministro. ¿Sabe, Luis Carlos, dónde yo veo una grieta? Brevemente, que tradicionalmente los ministros de Hacienda, y se los puedo recitar desde 1990, se la pasan más en Washington que en Bogotá. Porque el tema de hablar con las firmas calificadoras, con la banca multilateral, los créditos express, todo este tema que nos tiene un poco, digamos, angustiados por la financiación, es un rol y una función que Echeverri, Cárdenas, Ocampo, todos ellos eran, como quien dice, maestros en ese tema. Bonilla, él está muy concentrado en el tema local y en el tema político, no político, en el tema del Congreso, y creo que hemos descuidado el frente en Washington, y eso pues puede ser una de las deficiencias del manejo de la hacienda pública en este momento. 7 de la mañana, 30 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 7:30. Los Secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.